La importancia de los Samar Rinpoche. El 14º Samarpa, Chokyi Lodro, fallecido en el año 2014, fue el segundo lama de mayor linaje después del Gyalwa Karmapa. Además de poseer una personalidad extraordinaria, fue responsable de identificar, entronizar y enseñar a Taye Dorje, su santidad, el 17º Gyalwa Karmapa. Este artículo comienza con unas breves palabras sobre el fallecimiento del 14º Samar Rinpoche. Explora la importancia de los Samarpa en el linaje Kagyu y ofrece una visión general del linaje de encarnaciones de Samarpa desde su vida en la India hasta la actualidad. Conocí a Samar Rinpoche hace más de 41 años en Hamburgo, Alemania. Era su segunda visita a Occidente y posteriormente lo vi muchas veces más en Asia, especialmente en el Instituto Budista Internacional Karmapa, KIBI, en Nueva Delhi, luego repetidamente en Katmandú y con frecuencia en Occidente. Siento una enorme deuda de gratitud hacia él por sus actividades, su guía espiritual y las bendiciones que me brindó a lo largo de todos estos años. Esta gratitud es la principal motivación para escribir este artículo. Cualquiera que lo haya conocido personalmente y haya establecido algún tipo de conexión con él, que haya participado en alguna de sus iniciaciones o recibido enseñanzas suyas, probablemente sentirá lo mismo. Por eso queremos rendirle un homenaje especial y recordar sus cualidades excepcionales. Como dijo Lama Ole tras su fallecimiento, su santidad Khunshik Samar Rinpoche fue un bodhisattva de cualidades únicas, tanto durante sus encarnaciones como entre ellas. Ofrece oportunidades indestructibles para que muchos absorban aspectos de sus inmensas bendiciones y perspicacia. Aunque ya no esté con nosotros en forma física, podemos conectar con él para recibir sus bendiciones como un Buda plenamente realizado. Una vez que nos abrimos a la iluminación, ésta se hace presente. Para una persona que pertenece al linaje Kagyu, conocido por la estrecha conexión entre maestro y discípulo, es muy importante recibir la bendición del Lama, practicar esta forma de Guru Yoga y luego meditar en la naturaleza de la propia mente. También es un punto de partida para una mejor comprensión de los grandes maestros, los grandes bodhisattvas y sus tremendas habilidades y cualidades. La función de Samarpa en el linaje Kagyu. En la jerarquía espiritual del linaje Karma Kagyu, dentro del budismo tibetano, Samarpa es el segundo en importancia después del Gyalwa Karmapa. Un Buda del pasado con el nombre tibetano Konchok Yenlak se manifiesta en esta era como un gran bodhisattva, y ese es Samarpa. Al mismo tiempo, también encarna el principio de Buda Amitabha, el Buda de la luz ilimitada. El segundo Karmapa, Karmapachi, escribió en su cuaderno poco antes de su muerte: los futuros Karmapas aparecerán en 2 emanaciones. Estas 2 emanaciones fueron el Karmapa del sombrero negro, el Karmapa con el sombrero negro o corona negra y el Karmapa del sombrero rojo, el Karmapa con la corona rojo rubí. Samarpa significa el hombre, en tibetano Pa, con el sombrero rojo, en tibetano Samar. El cuarto Karmapa, Rolpe Dorje, confirmó posteriormente esta predicción directamente con el segundo Samarpa. Dijo: tú eres una manifestación y yo soy la otra. Por esta razón, la responsabilidad de la continuidad ininterrumpida
de las enseñanzas del linaje Kagyu recae por igual en ti y en mí. A lo largo de los siglos, los Karmapas y los Samarpas se han reconocido mutuamente. Suelen nacer muy cerca uno del otro, a menudo incluso en la misma familia. El linaje de las primeras encarnaciones del Samarpa. Hay pocas fuentes de información sobre las encarnaciones anteriores de los Samarpas antes de convertirse oficialmente en Samarpa. Una fuente importante son The Blue Annals, un tratado de historia del siglo XV escrito por Golodzawa Tsongnupal, que vivió del año 1392 al 1481. Otra fuente es El espejo de cristal de los sistemas filosóficos, el 6º capítulo sobre la tradición Kagyu de Thukten Lobsang Chökyi-nyima, que vivió entre el año 1737 al 1802, escrito a finales del siglo XVIII. Ambas fuentes informan que en la India hubo un maestro llamado Dasananda, Kolpoga en tibetano, que vivió a mediados del siglo XI y fue discípulo del gran maestro Tilopa. Tilopa es retratado en muchos registros como el padre fundador indio del linaje Kagyu. Dasananda es descrito como el primer maestro conocido en el linaje de los renacimientos conscientes que posteriormente se manifestaron como los Samarpas. Las dos fuentes tienen versiones ligeramente diferentes de la futura encarnación del Samarpa. Los anales azules describen su renacimiento en Nepal como un maestro llamado Tsongnu Sangchol, que vivió hasta 1096. Fue discípulo del maestro indio Vajrapāṇi Gyāwar Paññā, que nació en 1017. Quien también llegó a Nepal y enseñó allí. Vajrapāṇi desempeña un papel importante en la transmisión del Mahamudra del linaje Kagyu. Samarpa siempre fue un importante portador de las enseñanzas del Mahamudra y mantuvo una estrecha conexión con Nepal. En contraste, el espejo de cristal afirma que Dasananda renació bajo el nombre de Sarvabhid o Kunrik, mencionado en adelante como Sarvabhid, en Jalandhara en la segunda mitad del siglo XI, donde se convirtió en discípulo de Naropa, que vivió del año 1016 al 1100, quien a su vez fue discípulo de Tilopa. Ambas fuentes informan que posteriormente viajó al Tíbet y conoció al gran yogi Jetsun Milarepa, que vivió del año 1040 al 1123. Este último predijo que Sarvabhid volvería a nacer en el Tíbet en el futuro. Sarvabhid vivió una vida ascética en la zona fronteriza entre Nepal y el Tíbet. No asumió oficialmente ninguna posición en el linaje en ese momento, pero conoció a todos los maestros importantes, recibió sus enseñanzas y las puso en práctica. De acuerdo con la predicción de Milarepa, se manifestó en el Tíbet bajo el nombre de Sultringpal, que nació en el año 1098 y falleció en el 1132. En su vida siguiente, y se convirtió en discípulo de Ye Gampopa. Gampopa fue el tercer gran maestro tibetano del linaje Kagyu, después de Marpa y Milarepa. Por ello, se le considera uno de los 3 padres fundadores tibetanos del linaje. Sultringpal conoció a Gampopa y a Rechungpa, cuya enorme importancia para el linaje se está redescubriendo. Hacia el final de su vida, Sultringpal también conoció al primer Karmapa, Dusung Khenpa, que vivió del año 1110 al 1193.
Desde los inicios del linaje Kagyu, los Samarpas mantuvieron una estrecha relación con los Karmapas. Su siguiente encarnación, Nankao, que vivió del año 1133 al 1199, nació en Ruksang, Tíbet, y fue discípulo del primer Karmapa. Nankao practicó bajo la guía de Karmapa durante 9 años hasta que tuvo que viajar a otra parte del Tíbet. Continuó meditando en varios retiros, principalmente en la provincia tibetana central de U. Recibió numerosas enseñanzas del hermano del maestro, Pakmo Drukpa, Dekset Taklung Tangpa, quien fundó el monasterio Katok en Kan, en el este del Tíbet. Posteriormente, Nankao se reencontró con su maestro principal, Dusung Khyentpa. Recibió de él todas las instrucciones sobresalientes y practicó en retiro hasta su completa realización. Las instrucciones centrales de meditación en el linaje Kagyu siempre consisten en las enseñanzas del gran sello, el Mahamudra, para acceder a la naturaleza de la mente a través de la consciencia, y las 6 enseñanzas de Naropa para acceder a través de las energías internas. El siguiente en la línea de encarnaciones del futuro Samarpa fue Tashi Drakpa, que vivió del año 1200 a 1282. Nació en la zona sur de la provincia de Kan. Fue discípulo de Kuyalba, de Taklung y posteriormente del segundo Karmapa, Karmapachi. Practicó principalmente la meditación en reclusión y no desempeñó un papel destacado en el linaje. Se preparó para su futura tarea aprendiendo mucho del Karmapa. Solo después de eso se convirtió en el primer Samarpa. Reconocimiento como Samarpa y sus encarnaciones oficiales. El tercer Karmapa, Rangjung Dorje, tuvo muchos discípulos, de los cuales el primer Samarpa, Kedrup o Tokden Drapa Sengye, que nació en el 1283 y falleció en 1349, fue el principal. Fue un gran maestro que realizó extensos estudios de Sutra y Tantra con más de 50 maestros. Desde su infancia tuvo numerosas visiones, vio protectores y percibió otros aspectos del Buda en meditación. Como símbolo de igualdad, el tercer Karmapa obsequió a Drapa Sengye una corona rojo rubí, réplica exacta de su propia corona negra. Este gesto lo reconoció como el Mahabodhisattva, gran Bodhisattva, con la corona roja predicha en el Sutra del León Afortunado. Como discípulo excepcionalmente dotado y altamente realizado del tercer Karmapa, lideró la comunidad de otros discípulos cuando éste tuvo que viajar. Pasó muchos años en Surpu, la sede del Karmapa en el Tíbet, aunque también tuvo sus propios puestos en el este del Tíbet. Drapa Sengye fue mentor de muchos discípulos especiales, entre ellos Yakde Panchen. Como se mencionó anteriormente, el segundo Samarpa, Kacho Wangpo, fue identificado por el cuarto Karmapa como el Karmapa del sombrero rojo, predicho por Karmapachi, el segundo Karmapa. Por lo tanto, se hizo aún más evidente que él era el maestro de la corona roja, la segunda manifestación del Karmapa desde la época del cuarto Karmapa. Era evidente que posteriormente se manifestaría con el título de Samarpa. El segundo Samarpa comenzó a enseñar a la edad de 3 años y posteriormente asumió el rol de sostenedor del linaje Kagyu. Se convirtió en el primer Samarpa representado en nuestro árbol del refugio y hoy el largo linaje de encarnaciones incluye 6 Samarpas en el árbol del refugio que representan el linaje de transmisión del Mahamudra.
las encarnaciones segunda, quinta, sexta, séptima, octava y décima. El segundo Samarpa también fue muy activo en la lucha contra los sacrificios de animales, muy populares en aquella época en algunas zonas fronterizas del Tíbet y otros lugares, y fundó una organización para la protección de los animales. Dejó una obra completa de 8 volúmenes para sus discípulos. El tercer Samarpa, Chopa Yeshe, que nació en 1406 y falleció en 1452, reconoció a sus antiguos discípulos cercanos a temprana edad. Viajó extensamente, durante cuyo tiempo se convirtió en maestro del emperador chino. Además de los Samarpas, todos los Karmapas, del segundo al 10º, fueron maestros de los emperadores chinos. Samarpa recibió muchos regalos valiosos del emperador chino y fue muy honrado por ayudar no solo al emperador, sino a toda China. El gran cuarto Samarpa, Chodrak Yeshe, que nació en 1453 y falleció en 1524, fue un erudito destacado y fundador de monasterios. Viajó al sureste de Bután y fundó allí un monasterio que aún existe. En 1503 fundó el monasterio de Yangpachen cerca de Surpu, en el Tíbet central, que se convirtió en su sede tibetana. Este monasterio se convirtió posteriormente en un monasterio Gelugpa, pero recientemente fue devuelto a los Kagyus. El rey tibetano, discípulo de Karmapa y Samarpa, ayudó a Samarpa a fundar Yangpachen. Más tarde, cuando el linaje familiar del rey tibetano se rompió y nadie más pudo asumir el cargo de rey, el pueblo le pidió a Samarpa que actuara como administrador. Samarpa cumplió su deseo y asumió el cargo de rey durante 11 años, impartiendo instrucciones a personas eminentes y gobernando el país en estricta conformidad con los principios budistas. Aunque las funciones espirituales y políticas son completamente diferentes, Samarpa las unió sin falla. El Buda histórico Sakyamuni mostró una cualidad similar. Desde el principio, el Buda tuvo una conexión con el rol de gobernante mundial. Cuando era un joven príncipe, un hombre sabio fue preguntado sobre el futuro del Buda. Él dijo que el joven príncipe se convertiría en un Buda o en un gobernante mundial, un Chakrabartin. Si se enfrentaba al sufrimiento del mundo, entonces seguramente se convertiría en un Buda y ayudaría a los seres vivos a superar el sufrimiento. Por supuesto, sus padres querían mantenerlo alejado de todo sufrimiento y él se dio cuenta plenamente de ello más tarde, a la edad de 29 años. Dejó atrás el reino y se convirtió en el Buda. Al final de su vida, sus discípulos le preguntaron cómo debían tratarlo cuando muriera. A esto respondió: como un gobernante mundial, un Chakrabartin. Hay ciertas reglas y ceremonias, como tratar con los restos mortales, distribuyendo las reliquias en estupas. Buda también mantuvo la conexión con su reino y con su rol como gobernante mundial a lo largo de su vida. Lo mismo podemos decir de Samarpa. Muchas personas que lo conocieron tuvieron la impresión de que parecía un rey. Por supuesto, sabía exactamente cómo se comporta un rey, pues en cierto momento él mismo fue rey. El 14º Samarpa siempre mantuvo una estrecha conexión con la realeza, incluyendo la familia real bhutanesa y muchos otros tipos de gobernantes seculares, incluyendo presidentes. Samarpa era de un alto nivel en todos los aspectos. El cuarto Samarpa demostró ser capaz de gobernar el reino del Tíbet. El quinto Samarpa, Konchok Yenlak, que nació en 1525 y falleció en 1583, fue discípulo del octavo Karmapa Mikyo Dorje.
Al igual que su maestro, fue uno de los más grandes eruditos y maestros de meditación de su tiempo y escribió numerosos tratados importantes. Incluso su nombre es interesante, ya que hace referencia al Buda anterior llamado Konchok Yenlak. Como señal de que este Buda se manifestó nuevamente en nuestro mundo con la corona de color rojo rubí, el quinto Samarpa fue llamado Konchok Yenlak. Cuando un Buda aparece, ostenta las 32 marcas mayores y 80 menores de la perfección. La aparición de un Buda en este mundo se denomina estado de emanación, Nirmanakaya. En esencia, un Buda parece aparecer en cualquier forma que sea necesaria para beneficiar a los seres sintientes. También puede presentarse como un Bodhisattva, como el propio Karmapa, quien oficialmente se encuentra en el 10º nivel de Bodhisattva, o como un gran Bodhisattva, como Samarpa. Aunque su mente es la de un Buda, su modo de aparición es el de un Bodhisattva. A estas personas las llamamos Maha Bodhisattvas, grandes Bodhisattvas, porque están tan cerca de la iluminación que no se puede hacer distinción en cuanto a su realización. Si conocemos las señales especiales de un Buda, también podemos ver algunas en estos Maha Bodhisattvas. Aunque son Budas, aparecen en este mundo en forma de Bodhisattvas, porque así nos resulta más fácil conectar con ellos. Encontrarse directamente con un Buda es muy difícil. Para ello, se requiere un karma muy puro. Incluso cuando se manifiestan como Bodhisattvas, pueden mostrar ciertas características búdicas. Por ejemplo, el 14º Samarpa tenía lóbulos largos en las orejas y, por lo que he oído de sus discípulos más cercanos, también 40 dientes. Cuando reía, su sonrisa era muy amplia, otra señal de un Buda. Hay muchas más señales, pero una sola basta para demostrar que es un Buda. Samarpa era sin duda un Buda, pero apareció como un Bodhisattva para facilitar la conexión con él. Estaba ahí para todos por igual. El quinto Samarpa se convirtió en el lama raíz del 9º Karmapa, Wangchuk Dorje, y le transmitió las principales enseñanzas del linaje. Por lo tanto, también se le representa en el árbol del refugio como el maestro Mahamudra Konchok Yenlak. El sexto Samarpa, Chokyi Wangchuk, de acuerdo con la predicción del segundo Karmapa, fue responsable del reconocimiento e instalación del Karmapa. Vivió desde el año 1584 al 1630. Se turnaron de esta manera. El sexto Samarpa recibió las transmisiones del 9º Karmapa y más tarde se convirtió en el maestro del 10º Karmapa, Chojin Dorje. Samarpa pacificó varias disputas y ayudó a la gente de diversas maneras, viajando extensamente a Nepal, donde tenía una estrecha relación. Un rey llamado Singamaya o Shiva Singamaya, que vivió del año 1583 al 1619, quedó tan impresionado por él que le envió un enorme elefante y le pidió a Samarpa que lo montara con una gran procesión de personas a otra parte del valle de Katmandú. Desde entonces a Samarpa le encantaron los elefantes. El sexto Samarpa restauró la stupa de Svaya Jambu y erigió 4 de los 5 altares que había allí. Originalmente quería construirle un techo dorado, pero luego cambió de plan. Era hábil adaptándose a las circunstancias según las necesidades del momento, y de repente decidió que sería mejor construir altares, así que los construyó, reparó toda la stupa y mandó colocar una inscripción.
Como maestro erudito, puso a prueba la comprensión y la realización de otros eruditos de gran prestigio en debates, y todos quedaron profundamente impresionados por su erudición, inteligencia y sabiduría. Un grupo de 13 lamas Bonpo lo retó a un debate y tras ser derrotados, todos se convirtieron al budismo. Pudo mantener correspondencia escrita con eruditos indios en sánscrito y gracias a su gran habilidad como polemista se le conoció como el pandita del norte, el omnisciente Shamarpa. En resumen, el esplendor de la consumada habilidad de Chokyi Wanchuk se extendió por doquier. Yeshe Nimpo, el séptimo Shamarpa, fue discípulo del 10º Karmapa y maestro del 11º Karmapa Yeshe Dorje. Este Shamarpa vivió desde el año 1631 al 1694. Nacido como un niño nómada en Kham, al este del Tíbet, vivió en una época difícil y llena de conflictos, incluso en tiempos de guerra civil. Shamarpa vivió un poco más, pero Karmapa vivió poco tiempo, 26 años. En la siguiente encarnación, los tiempos fueron aún más difíciles y no pudieron hacer mucho por la gente. El octavo Shamarpa, Palchen Chokyi Dondrup, que nació en 1695 y falleció en 1732, nació en Yolmo o Jhelambur, en Nepal, y cumplió principalmente su función principal después de ser traído al Tíbet a la edad de 7 años. Fue el maestro principal del 12º Karmapa, Chamchuk Dorje. Viajaron juntos a China, donde ambos murieron. Hubo una epidemia de viruela y Shamarpa murió solo un día después de Karmapa. Esta fue una situación difícil, sabían de antemano que no podrían hacer mucho, por lo que habían transmitido todas las enseñanzas al octavo Situpa Chokyi Yungne, que vivió del año 1700 al 1774, quien también era un maestro en el linaje Kagyu. Situpa luego devolvió la transmisión por lo que la continuidad del linaje estaba asegurada. Los tiempos aún eran extremadamente difíciles para el noveno Shamarpa, Konchok Gewei Yungne, nacido en Paro, Bután, que nació en el año 1733 y falleció en el 1741. Shamarpa mantuvo una estrecha conexión con Bután en varias encarnaciones, comenzando con el cuarto Shamarpa. El maestro Katok Rizin le indicó que fuera rápidamente al Tíbet, a cierto monasterio, para pedirle allí deseos de larga vida. Pero, por desgracia, este lama falleció y en ese monasterio no quisieron realizar las ceremonias por temor a la presión del gobierno. Como resultado, Shamarpa murió muy joven. Obviamente había demasiados obstáculos para su actividad en ese momento. El 10º Shamarpa, Mipancho Drup Gyatso, nació en 1742 y falleció en 1792. Fue hermanastro del sexto Panchen Lama, Lobsang Palden Yese, un lama Gelugpa muy importante. Durante un tiempo, la comunicación entre los linajes funcionó muy bien. Sin embargo, más tarde, tras la muerte del Panchen Lama, el emperador chino obsequió numerosos regalos a sus hermanos y hermanas como muestra de respeto. El hermano mayor de Sama Rinpoche, abad del monasterio principal de los Panchen Lamas, se negó a entregarle su parte, y sus compañeros se quejaron y quisieron llevarlo a los tribunales. El regente del Dalai Lama, junto con sus seguidores sectarios que gobernaban el Tíbet en aquel momento, ya estaban reprimiendo a los demás linajes y vieron la oportunidad de aumentar su poder. Acusando a Sama Rinpoche de engañar a los Gelugpas, lo obligaron a huir del país, por lo que decidió hacer una peregrinación a Nepal. En ese momento, Nepal comenzó a luchar contra el Tíbet.
Una vez más, el gobierno tibetano aprovechó la oportunidad y alegó que esto se debía a que Shama Rinpoche había ido a Nepal y le había ordenado al gobierno que iniciara una guerra, cuando en realidad era todo lo contrario. Shama Rinpoche quería pacificar los conflictos y ayudar al pueblo. Tras la victoria del ejército tibetano en la guerra, con la ayuda de los mongoles, la situación se deterioró hasta el punto de que el gobierno tibetano prohibió el linaje de la encarnación de Shamarpa y confiscó todas sus propiedades. El regente convirtió casi todos los monasterios Karma Kagyu en monasterios de la tradición Gelug. Un total de 27 monasterios de Karmapa y 20 de Shamarpa en el Tíbet. Incluso el propio Karmapa tuvo que huir del Tíbet durante unos 20 años. Shama Rinpoche falleció en Nepal por ictericia, contrariamente a algunos rumores sin base histórica. A partir de entonces, el gobierno Gelugpa ya no toleró a Shamarpa en el Tíbet, por lo que las siguientes encarnaciones no fueron reconocidas oficialmente. Como sabemos, los Shamarpas suelen nacer en la familia del Karmapa. Por supuesto, Karmapa sabe con certeza quién es miembro de su familia. Shamarpa siempre estuvo presente, pero las siguientes encarnaciones no se dieron a conocer al público en general. El 16º Karmapa, Ranjung Rigpe Dorje, que vivió del año 1924 a 1981, describe este desarrollo de la siguiente manera. El mérito se hizo cada vez menor. Hubo mucha interferencia política. Lo negro se volvió blanco, lo real se volvió irreal. En ese momento no era factible reconocer o intronizar a un Shamarpa. Todo se mantuvo en secreto. Las encarnaciones aparecieron, pero no fueron reveladas. Como consecuencia, el 11º Shamarpa se manifestó como Chowan Rinpoche, que nació en 1802 hasta 1881. Las fechas exactas de su vida son difíciles de determinar, por lo que debemos basarnos en fechas aproximadas. Aunque no fue reconocido oficialmente en ese momento, sin duda fue el 11º Shamarpa. Era hermano del 14º Karmapa, Tekchok Dorje. Se convirtió en un lama de la medicina en el norte del Tíbet, sanando a muchas personas a nivel físico y espiritual. Hacia el final de su vida, también se convirtió en el maestro del 15º Karmapa, Kapkyat Dorje, pero solo pudo desempeñar este papel en secreto. Lo mismo ocurre con la siguiente encarnación, Tukse Yamyan Rinpoche, 1890-1947, el 12º Shamarpa. Conocemos las fechas aproximadas de su vida porque era hijo del 15º Karmapa y también un gran lama. Incluso dejó huellas en las rocas de Sawa Trak en el norte del Tíbet. Al igual que su padre, no se convirtió en monje, sino que fue un laico que viajó mucho. Como gran bodhisattva, Yamyan Rinpoche ayudó a la gente donde pudo, pero tampoco fue reconocido oficialmente. Después vino una encarnación que vivió muy poco tiempo, Trinle Kunkyap, 1948 hasta el 1950, quien murió a la edad de tan solo 1 año y 2 meses. El 16º Karmapa lo reconoció como el 13º Shamarpa y lo instaló en el monasterio de Shurpu. Estas fueron todas las encarnaciones conocidas de Shamarpa antes del gran 14º Shamarpa de nuestro tiempo actual, dado que se le considera la emanación mental del Buda de la luz ilimitada, Amitabha, para fortalecer la conexión con Shamarpa, con el Buda de la luz ilimitada y con su tierra pura de la gran alegría, de Huachén, podemos usar el mantra de este Buda, que es fundamentalmente su nombre.
Esto traerá gran bendición, así como un aumento de la sabiduría y otras cualidades en nuestras mentes.